No, no, porque fulano es un clérigo. Pero el otro Perencejo es un laico, ¿no? Eso es un laico. Un laico que no hace la iglesia, no está en la jerarquía. Por eso. Pero el problema de Spener era precisamente ese. ¿Jerarquía de qué? Si en la experiencia de Lutero, precisamente, una de las cosas que criticó Lutero a la Iglesia Católica de su tiempo para hacer la reforma era, pero venga acá, ¿y de dónde se ha creado todo este fenómeno de títulos y de nombres y de vestimenta? Si en el primer siglo de la era cristiana esto no existía. Y cuando se nombraron los diáconos en la iglesia cristiana, se nombraron los diáconos para servir, no fue para que se convirtieran en mandamás. Entonces, fíjese que lo que él está postulando es una reforma dentro de la reforma. Otra de las cosas que él decía es que los laicos y los clérigos deben tener igual pasión por las escrituras y una vida devocional. Porque desde luego, una de las cosas que se postulaba era el hecho de que la gente puede venir a la iglesia a escuchar el discurso del clérigo, pero no tienen que tener el mismo compromiso del clérigo. Y él decía, no, es todo lo contrario. Clérigo y laico, a última instancia, deben tener el mismo compromiso de vida cristiana. Otra de las cosas que él decía era que los teólogos y pastores deben ser verdaderos cristianos de fe profunda y de fe personal. De hecho, hoy no lo vamos a poder discutir, pero cuando discutamos la historia de Juan Wesley, que fue sacado de Inglaterra y fue enviado precisamente a Estados Unidos para convertirlo en pastor de una comunidad indígena, y un ministro pietista le dice, porque Wesley le pregunta, yo quiero saber algunas cosas de usted. Le dice, ¿usted es un nuevo convertido? ¿Disfruta usted del gozo de ser salvo? ¿Tiene usted gozo y alegría en su corazón por saber que Dios le perdonó sus pecados y que en Jesucristo usted guarda una nueva relación con Dios? Y Wesley dice, no le pude contestar a sus preguntas, me parecía que me estaba hablando en un idioma que yo no entendía. Y lo interesante es que él era el pastor, y este hombre le estaba confrontando precisamente porque eso era lo que se estaba desarrollando en ese tiempo. Sí. Un tipo de cristianismo que lo pudiéramos denominar un cristianismo tradicional, pero no práctico. Y este Jacobo Spener decía, no, tanto los laicos como los clérigos, como los pastores, debemos tener la misma pasión por las Sagradas Escrituras y la misma pasión por una vida devocional. Él decía, es necesario abandonar el tono académico y polémico, pues el propósito de la predicación no es demostrar la sabiduría del individuo, sino la obediencia a la palabra de Dios. O sea, ¿de qué servía? Decía Spener, ¿de qué sirve una predicación cuyo objetivo sea lacerar e insultar al hermano porque piensa de manera distinta? No, si el evangelio es traer a otro a los pies de Jesucristo. Lo sexto que decía Spener, decía, yo no estoy en desacuerdo con la doctrina luterana, más bien lo que creo es que hay que colocarla en su justa perspectiva, de tal modo que no venga a ser el centro de la fe la doctrina luterana, pues el dogma no puede sustituir la fe viva y personal que el hombre adquiere a través de Jesucristo. ¿Ves? O sea, más importante, el dogma es bueno, las doctrinas son buenas, pero más importante que el dogma y la doctrina, oiga, es una fe viva. Una fe viva que se experimente en el corazón y en la vida del cristiano. Porque a fin de cuentas, ¿de qué vale decir que soy cristiano tradicional? Como está el eslogan ese por ahí, si eres cristiano, ¿verdad? Y no hay en el individuo el fruto de su vida cristiana. Fíjense,
otra de las cosas que postulaba Spener, él decía, es cierto que el error en cuestiones de dogmas puede tener funestas consecuencias para la vida cristiana. O sea, es importante que un cristiano tenga dogmas. Es importante que un cristiano tenga reglas. Y sería un error si la iglesia no tiene dogmas y no tiene reglas. Pero también es cierto que quien se queda en el dogma y no ha trascendido a la vida espiritual, no ha penetrado al centro del cristianismo y confunde la envoltura con la sustancia. ¿Eh? O sea, y hay gente que confunde la envoltura con la sustancia, y él lo planteaba. Spener proponía y decía, mira, nosotros necesitamos continuar con lo que comenzó Lutero en el siglo XVI, porque esto se interrumpió, y se interrumpió por cuestiones doctrinales, bien sencillo. Yo se lo voy a decir, y brevemente le voy a decir por qué. Mire, cuando yo tomé en la maestría el examen, ¿cómo le llama? El examen comprensivo, pues lo único que nos dijeron fue, vienen 20 preguntas para considerarse, hay una tómbola, y de esas 20 preguntas se van a elegir 4, y usted tiene que hacer un escrito de 6 páginas, creo que era, no recuerdo bien, de cada una de esas preguntas, y para eso pues tiene todo el día, se puede quedarse aquí todo el día. Y desde luego pues hablaron de las 20 preguntas, pero yo tenía un handicap mientras era estudiante del seminario evangélico, y es que muchos de los estudiantes eran seminaristas y las organizaciones le pagaban por estudiar, pero yo era pastor a tiempo completo, y en adición a eso estábamos construyendo este edificio, y yo tenía que estar aquí. Yo no le podía decir a la iglesia no, porque tengo clases. Así que cuando llegó el tiempo límite de estudiar, yo estaba bien limitado para estudiar. Y esto yo no lo cuento como testimonio, porque es una irresponsabilidad de mi parte. Yo creo que no vale la pena decir como un buen testimonio. Pero realmente yo no tuve la oportunidad de estudiar las 20 preguntas y de trabajar con las 20 preguntas, porque eran 20 preguntas que componían los 4 años del seminario evangélico, y era imposible. Así es que de las 20 preguntas yo escogí 6, y yo dije, yo voy a trabajar con 6, y se acabó, y vamos a ver qué pasa. Y en efecto, cuando llegué al salón, el doctor Jones, que era la persona que estaba otorgando el examen comprensivo, me dice, ¿estás listo, Moisés? Le digo, bueno, yo creo. Me dice, pues ahí está la tómbola. Yo metí la mano en la tómbola, le saqué el primer papel, y yo había estudiado muy bien esa pregunta. Así que yo me senté y hice la monografía del el resumen de la pregunta, y entregué mis 4 o 6 páginas, no recuerdo. Me dijo, ¿te vas a tomar un break? Le dije, no, voy a la tómbola de nuevo. Y me dice, pues ahí está, tomé. Y en efecto, cuando la tomé, era la segunda pregunta que yo había estudiado. Y yo dije, ay Señor, gracias. Yo no sé si tú avalas que es responsabilidad mía, pero aquí estoy bien. Y voy bien. Y la contesté también. Y entonces me dijo, te debes ir a un break. Le dije, no, doctor, no, deme la otra. Ya yo llevaba como 3 horas y media. Me dice, debes tomar tu break. Le dije, no, doctor, permítame tomar la otra. Me bueno, pues está bien. Entré, cuando la levanté, ahí estaba. La tercera pregunta también la había contestado. La había estudiado bien. O sea, las 6 que estudié la había estudiado bien. Me senté también y la contesté. Cuando llegué a la cuarta, que era ya la última, él me dice, yo te aconsejo que te tomes un break. Y de luego no era un consejo, era un orden. Uno me dice, yo te aconsejo que te tomes un break. Yo le dije, me lo voy a tomar. Dice, pero en lugar de 15 minutos, tómate media hora. Es más, tómate un poquito más.
ven un ratito más tarde, porque tú has estado ahí contestando 3 preguntas muy fuertes, llevas muchas horas. Así que yo me fui. Me voy a la biblioteca y de momento digo, óyeme, he pegado 13, pero ¿qué posibilidad hay que pegue la 4ª? Y digo, espérate, yo voy a ir al baúl. Yo voy a qué. Ir al baúl del carro. Abrí el baúl y saqué el trabajo de una 3ª pregunta, de una 4ª pregunta. Entonces sería la 8ª que iba a estudiar. Me metí en el seminario, en la biblioteca, y leí los 40 minutos que más o menos estuve allí y subí. La pregunta era, compare y contraste la posición de la ortodoxia luterana, calvinista, zwingliana y católica con respecto a la Eucaristía. Eso no se me olvidará. Con respecto a la Eucaristía. Con respecto a la Eucaristía. Era comparar y contrastar todas esas posiciones. Y eso fue lo que yo estudié. Entro al salón, me dice el doctor, ¿descansaste? Le decía, sí, doctor, descansé. Dice, ¿listo para la 4ª pregunta? Le dije, listo. Metí la mano en la tómbola, saqué la pregunta, cuando me dice, compare y contraste. ¡Aleluya! Dice, ¿qué pasó? Digo, no, nada, aleluya. Y logré hacer. Por eso yo recuerdo esto muy bien. ¿Sabe qué trajo la gran contienda después del movimiento de la Reforma? La Eucaristía. Porque llana y sencillamente Lutero seguía creyendo que el pan y el vino eran el cuerpo de Cristo. Calvino decía, no, Lutero, no es el cuerpo de Cristo. Eso es un símbolo que se traduce en el cuerpo de Cristo en una dimensión espiritual. Y entonces Zwinglio venía y decía, se dejan de cuento los 3, al pan vino y al vino. ¿Te das cuenta? Es un memorial. Entonces ese planteamiento dividió la iglesia, lo separó. Entonces cada uno se entendía que era más cristiano porque observaba la Eucaristía de la forma como lo había interpretado. Entonces, ¿qué postula Spener? Spener dice, mira, en lugar de envolvernos en cuestiones funestas para la vida cristiana, como es dividirnos tan rápido, porque a fin de cuentas lo que hicieron fue dividirse bien rápido. De hecho, una de las acusaciones que hace la iglesia a los protestantes es decirle, nosotros seguimos siendo los mismos, ustedes se han dividido en un montón. Es esa. Y Spener decía, ¿por qué seguimos dividiendo tanto cuando lo importante es el centro de la vida cristiana? Y confundimos la sustancia con la envoltura. ¿Se da cuenta? O sea, mire, yo me encuentro con un cristiano y con todo honradez, me pongo a conversar con él en cualquier parte del mundo. Y lo menos que se me ocurre es preguntarle de qué denominación es. No me interesa. Me basta saber que cree en el Cristo que yo creo. Conversamos y hablamos del poder de Dios y de la gracia de Dios. Yo tenía un amigo testigo de Jehová que me decía, Moisés, ¿habrá posibilidad de que tú y yo podamos estar juntos un rato sin discutir? Pues claro que sí. Pues no discutamos lo que nos lleva a discusión y vamos a hablar de las cosas que nos preocupan. Yo tenía un amigo adventista del 7º día cuando estaba en la escuela superior que me decía, tú y yo podremos orar juntos y tú te olvidas de que yo guardo el sábado y yo me olvido de que tú hablas lengua. Pues claro que sí. De lo que yo no me olvido es del día que él empezó a hablar en lengua. Él. Pero yo pensé que se había metido un pentecostal a orar con nosotros y decía, Dios, pero si él. Y cuando miro, era él el que estaba hablando en lengua. Y yo nunca le hablé de hablar en lengua, nada. Pero él estaba hablando en lengua. De hecho, lo votaron los adventistas por estar hablando en lengua. Porque él empezó a sostener que él creía en los dones, en los carismas de la iglesia, de la fe cristiana. Entonces, claro, Spener lo que decía era, mira, vamos a concluir lo que Lutero nos estaba enseñando, porque lo dejamos a mitad.
por estar en la discusión de la Santa Cena.